estás en tu casa. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a Pepe. La amistad lleva a hacer estos elogios excesivos, pero bueno, yo se los agradezco de corazón. Bueno, yo voy a hacer, en la organización de la jornada quedamos en que yo haría una introducción al Brexit, digamos, para oyentes españoles, pensando que sobre todo la ponencia de la profesora, la colega Catherine Wagner, iba a hablarnos desde dentro del Reino Unido y por tanto tiene para nosotros un sentido especial y por supuesto para mí es un placer especial compartir mesa con ella. La primera cuestión que yo quería señalar es que cuando los juristas, sociólogos, politólogos, etcétera, tratamos de temas cuyo futuro no está delineado claramente, corremos un riesgo, y yo sí me gusta siempre adelantar que no debemos hacer profecías, simplemente venimos, como decía Bertrand Russell, por cierto, profesor de Cambridge y si no recuerdo mal, miembro del Trinity College, del que es fellow la profesora Barnard, decía que no hay que hacer profecías, simplemente venimos a poner encima de la mesa algunos elementos que creemos que son importantes para el debate y para el conocimiento del futuro. Pero creo también que no debemos meter todo en el mismo saco, sino que debemos distinguir entre lo que simplemente es posible y lo que es probable, sobre la base de los datos que hoy en día tenemos entre manos. Pero les adelanto que el tema del Brexit en estos momentos es especialmente difícil para distinguir lo que es posible de lo que vaya a ser probable. Yo en todo caso me voy a atrever en algún caso, porque en estos momentos si hay algún término que define la situación es el de absoluta incertidumbre. Conocen ustedes los resultados, creo que son de forma generalmente conocida. Simplemente decir que con una participación significativa hubo escasamente, no llegó a 1.250.000 votos la diferencia entre el sí y el no. Sin embargo, en el Reino Unido se consideró, yo creo que la diferencia es relativamente corta o estrecha, sin embargo en el Reino Unido hubo un consenso generalizado en que los resultados del referéndum eran claros. Y ese consenso, a pesar de que, pues un 3% de diferencia. ¿Sobre qué fundamentos se asentó la campaña a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea? El Guardian del 27 de junio, inmediatamente después del referéndum, situaba 3 elementos que habían incidido de forma importante, a su juicio, en la victoria del Brexit. Uno de ellos era la famosa afirmación de que el Reino Unido cada semana pagaba 350 millones de libras a la Unión Europea y que esas libras habría que utilizarlas en el Servicio Nacional de Salud en vez de enviarlas a la Unión Europea. Por tanto, se vendió la idea de que Brexit iba a suponer disponer de recursos para fortalecer el Servicio Nacional de Salud. En segunda cuestión, segunda y tercera directamente unidas con la inmigración. El sentimiento antiinmigratorio fue el que salió a flote. Y sobre todo se indicaba que Brexit iba a significar cortar drásticamente la inmigración y sobre todo parar un enorme riesgo de futuro si Turquía y otros estados se incorporaban a la Unión Europea. Se situaba, sostenían que habría 5 millones más de inmigrantes musulmanes, no se decía pero estaba implícito en ese supuesto. Inmediatamente después del referéndum, esas tres grandes promesas empezaron a caer por su mano. Nigel Evans, uno de los más activos pro Brexit en la campaña, inmediatamente dijo el 26 de junio que con el Brexit no iba a descender la inmigración significativamente. Nigel Farage inmediatamente dijo que había sido un error
eso de interpretar que el Brexit iba a suponer disponer de 350 millones de libras mensuales para el Servicio Nacional de Salud. Por tanto, nos encontramos con una primera cuestión, que es aquellos fundamentos que habían llevado a la victoria en el referéndum de una de las opciones se caían por su peso. Los propios defensores de esas ideas reconocían que o no tenían fundamento o habían sido erróneamente interpretadas, es decir, se desdijeron. ¿Con qué nos encontramos inmediatamente después de los resultados del Brexit? Con que en la carrera a sustituir a David Cameron, Theresa May inmediatamente, que había sido, bien es que muy suave, con una actitud o con una participación muy atenuada, pero había sido una defensora del Remain, del continuar, de que el Reino Unido continuase en la Unión Europea, inmediatamente leyó los resultados en una clave Brexit muy particular. Inmediatamente en esa carrera a la presidencia, al puesto de primera ministra, inmediatamente en cuanto tomó posesión, inmediatamente dijo aquella famosa tautología que fue muy exitosa en el marketing político, pero que le ha perseguido hasta hoy: Brexit significa Brexit, y eso además va a ser la gran oportunidad para el Reino Unido, la gran oportunidad de futuro para el Reino Unido. Yo inmediatamente, cuando oí aquel Brexit means Brexit de Theresa May, inmediatamente ligué con la interpretación, con la teoría, habría que decir, la teoría del referéndum que había puesto de manifiesto Jacques Parizeau en el referéndum de Quebec en 1995. En una conversación con diplomáticos extranjeros que una gran periodista canadiense francófona quebequesa publicó en la prensa, Jacques Parizeau dijo: bueno, sabemos que estamos haciendo muchas trampas, que estamos dando promesas que no vamos a poder cumplir, etcétera, etcétera, pero aquí lo que importa es que venza el sí, porque una vez que venza el sí, ya me encargaré yo de decir qué significa ese sí. Porque una vez que mayoritariamente los quebequeses voten a favor del sí, estarán atrapados como una langosta en su trampa. Y esa teoría él dijo en la olla hirviente, pero bueno, todo el mundo interpretó en la trampa para cazar langostas o para atrapar langostas. Esa es la teoría del referéndum que yo creo que está aplicando, que desde el primer momento aplicó Theresa May. Los británicos han votado mayoritariamente a favor de la salida de la Unión Europea. Como hoy en día alegan muchos votantes o algunos votantes a favor del Brexit, sin embargo Theresa May hizo una interpretación de esos resultados en unos términos que no se habían preguntado a los votantes. A los votantes no se les preguntó si Brexit significaba salir del mercado interior, si Brexit significaba mantenerse en el mercado interior, si Brexit significaba fronteras férreas para la inmigración o no. Por tanto, yo creo que eso es lo que nos permite entender la primera idea con la que enseguida terminaré mi intervención. Respecto al valor del referéndum en unos términos, cuando un referéndum se plantea sobre una hipótesis de futuro cuyas condiciones concretas no se sabe cuáles van a ser, y por tanto hasta qué punto esa decisión en un referéndum condiciona y deja en manos del gobierno la determinación de qué significa el voto de los votantes, de los electores. Inmediatamente Theresa May fue concretando esos mensajes de Brexit significa Brexit duro. Inmigración, muy pronto también su ministro del Brexit para la salida de la Unión Europea, David Davis, inmediatamente dijo que el Reino Unido quería libre acceso al mercado interior, pero sin libertad de circulación de los trabajadores. Inmediatamente hubo desmentidos por parte del número 10 de Downing Street, y este es un elemento que ha marcado todos los meses que han transcurrido desde junio, en el momento en que se realizó el referéndum. El caos
el caos sobre el significado del Brexit dentro del mismo gobierno británico, no ya dentro del Partido Conservador, sino dentro del gobierno británico. Por tanto, nos encontramos con que en estos momentos es un auténtico enigma qué Brexit va a defender el Reino Unido y, por supuesto, mucho más, qué Brexit va a materializarse finalmente. Los medios de comunicación han puesto en evidencia estas contradicciones internas, la incertidumbre y la idea que enseguida diré sobre qué significaba el Brexit, y el Gobierno ha estado continuamente contradiciéndose entre sus miembros, pero lo que desde el primer momento, desde muy pronto, se puso de manifiesto fue que dentro del Reino Unido, y parece que también en importantes sectores de la Unión Europea, iba ganando la posición de que Brexit significaba un Brexit duro, es decir, salirse del mercado interior o, en cualquier caso, anteponer la salida del mercado interior a perder la capacidad de controlar la inmigración al Reino Unido. Y en este sentido, esto es lo que hasta el momento se ha manifestado. Por parte de la Unión Europea, las respuestas han sido en un sentido coincidente sobre Brexit puede significar muy probablemente Brexit duro, y es significativo en este sentido como el propio primer ministro de Irlanda advirtió al Reino Unido que no aceptar la libertad de circulación de los trabajadores significaba necesariamente quedar fuera del mercado interior. Hay que tener en cuenta que, como todos ustedes o la mayoría sabrán, en ningún lugar está escrito que salirse, no pertenecer a la Unión Europea, signifique estar fuera del mercado interior. Tenemos el caso de Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein, etcétera. No son miembros de la Unión Europea y, sin embargo, están dentro del mercado interior. Por tanto, no hay una ecuación. Dentro de las voces que en la Unión Europea también marcaban unos límites importantes, se encontraba Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. Y desde la Unión Europea, muy pronto, la verdad es que hay que decir que Boris Johnson lo deja muy fácil por sus exabruptos y su forma de intervención. Inmediatamente dijeron que desde la Unión Europea se respondió a la pretensión de Boris Johnson, que decía, bueno, el Reino Unido es tan fuerte económicamente que la Unión Europea no va a poder rechazar nuestro libre acceso al mercado interior, aún sin aceptar todas las libertades de circulación, e inmediatamente se le respondió diciendo, bueno, que dejase de creer ese sueño quimérico porque una solución en esos términos no se iba a poder dar dentro de la Unión Europea. Y entre las advertencias interiores dentro del Reino Unido está la del propio ministro del Tesoro, Chancellor of the Exchequer, Osborne, que advirtió a Theresa May del riesgo que corría en una actitud arrogante de o todo o nada en las negociaciones con la Unión Europea. Y muy recientemente toda esa posición del gobierno británico se ha condensado en una frase también dicha por Theresa May, por la primera ministra británica, diciendo, bueno, que un no acuerdo, la falta de acuerdo, es en cualquier caso mejor solución para el Reino Unido que un mal acuerdo. Y sobre esto se ha producido un importantísimo debate sobre lo que significaría una situación de ausencia de tarifas en las normas de la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué tenemos sobre todo en el Reino Unido en estos momentos? Un gran lío político. Tenemos un gran lío político que, para quienes hemos seguido el debate político en Quebec y en Canadá tras el referéndum, especialmente el referéndum de 1995, no representa ninguna sorpresa, porque en definitiva
con unas características muy particulares, el Brexit no es sino una especie de secesión blanda. De secesión blanda, ¿por qué digo secesión blanda? Porque se produce en un contexto, en una organización internacional en el que la integración entre los Estados, siendo muy fuerte, sigue respetando una fortísima identidad nacional diferenciada. No es una integración federal avalada por muchos decenios, sino una integración mucho más reciente en unas condiciones muy diferentes. Sin embargo, el caso del Brexit pone de manifiesto que incluso en esas condiciones de una integración comparativamente más débil que la que se produce en los estados tradicionales, en los estados-nación, sin embargo, provoca un lío terrible, pero cuidado, no solo dentro del Reino Unido. De la misma forma, hay un libro magnífico que yo no me canso de recomendar, que es un libro de Chantal Hébert, la periodista a la que me refería antes con el Lobster Trap, de Jacques Parizeau, que recientemente, hace 2 años y pico escasamente, publicó un libro, The Morning After, sobre la hipótesis de el día que casi fue. Es decir, entrevistando sobre la base de entrevistas a todos los protagonistas en todo el arco político quebequés y canadiense sobre qué tenían en la cabeza para el día después del referéndum de Quebec, en la hipótesis de que se hubiese concretado lo que todos los sondeos daban por evidente, es decir, la victoria del sí, pero por muy escaso margen, es decir, algo similar a lo que ha ocurrido con el Brexit, y ella encuentra y lo reconstruye magníficamente que lo que había era una incertidumbre absoluta y un lío absoluto en los dos bandos, en el bando federalista, tanto en Quebec como en Canadá, como en el bando soberanista, en el que no había acuerdo sobre qué significaba y qué había que hacer con un sí que ganase por una escasa mayoría. Nadie sabía qué hacer, nadie tenía un plan y ninguno de los líderes había pensado realmente en qué hacer tras ese referéndum. Y yo creo que eso es, salvo que nos corrija la profesora Catherine Wagner, yo creo que eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en el Reino Unido. Hay un lío terrible, pero un lío, una incertidumbre, no saber cómo afrontar esta cuestión ni en qué va a materializarse, que muy probablemente no aqueje solo al Reino Unido, sino que muy pronto empezaremos a ver tensiones dentro de la Unión Europea, salvo que se sepa conducir muy bien y mantener unidos a los 27 Estados, porque la pretensión del gobierno británico precisamente es disgregar los intereses de los Estados, negociar directamente con los diferentes Estados para que haya posiciones encontradas entre sí. Pues bien, muy pronto se puso de manifiesto que ni tan siquiera el Gobierno tenía un plan, ni tan siquiera los que ahora están en el Gobierno y defendieron el Brexit en el referéndum, en la campaña del referéndum, ni tan siquiera ellos tenían un plan. Muy probablemente, o se puso de manifiesto que muy probablemente ni ellos creían, ni Boris Johnson ni Nigel Farage creían que pudiese ganar el sí al Brexit y por tanto no tenían ningún plan. Los 3 ministros del Brexit han demostrado contradicciones entre sí importantísimas y han demostrado que carecen de plan. Cuando Liam Fox participó en la reunión de la Organización Mundial de Comercio, los periódicos, la prensa, unánimemente o casi unánimemente ponía de manifiesto que había demostrado que el gobierno carecía de plan sobre el Brexit. Pero el problema no se produce solo en el gobierno o en el partido del gobierno. En estos momentos el caos sobre qué hacer frente al Brexit afecta al partido más importante de la oposición. El Partido Laborista está probablemente desangrándose como consecuencia del Brexit. Si ya venía desangrándose por otras razones, el Brexit puede dar la puntilla final al Partido Laborista. Y el único partido en la oposición, dejando de lado los nacionalistas escoceses que tienen una posición muy homogénea y coherente, el único partido global del Reino Unido que tiene una posición homogénea y coherente, los liberaldemócratas, quedaron tan maltrechos tras el paso por el gobierno de coalición con David Cameron
que, salvo que el Brexit lo resucite, y no hay que descartar esa posibilidad, yo creo, en estos momentos tienen 8 diputados en los comunes y, por tanto, caos en el gobierno, caos en la oposición, caos en el Brexit. Y nos encontramos en este momento con un Reino Unido con una fractura tremenda, que tiene diferentes aspectos, pero tiene uno general, que es la fractura dentro del conjunto de población del Reino Unido, hasta el punto de que algunos medios de comunicación han hablado de 2 Reinos Unidos, el Brexitland versus Londondia, 2 países diferentes. Otros han hablado de Rumania versus Libia, es decir, 2 países, un país partido por la mitad, un país en 2 mitades completamente enfrentadas. Inmediatamente veremos que esta fractura tiene un aspecto peculiar. Y a mí me viene a la memoria en estos casos siempre la frase de Abraham Lincoln, cuando decía que una casa dividida contra sí misma no puede sobrevivir, no puede mantenerse. Ese es, sin ninguna duda, a mi juicio, uno de los retos más arriesgados y peligrosos que tiene el Reino Unido en estos momentos ante sí. Uno de los aspectos de esa división profunda del país se concreta en la cuestión territorial. El aspecto más evidente, al menos desde la perspectiva española, ha sido siempre el de Escocia. Muchos pensábamos, y bueno, yo lo he puesto por escrito incluso, que aquella promesa de Alex Salmond en el referéndum, en la campaña del referéndum de Escocia, de que era el referéndum para una generación, era sostenible en tanto no cambiasen algunos de los elementos esenciales del statu quo de la campaña del referéndum de 2014. Y decíamos que el elemento que en el horizonte se veía más próximo era precisamente la promesa, a mi juicio absolutamente irresponsable, de David Cameron de un referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido. Y eso es lo que ha ocurrido. Y eso es lo que ha alimentado la legitimidad política con la que se siente el Partido Nacional Escocés, el SNP, y la ministra principal, Nicola Sturgeon, de solicitar precisamente ayer el Parlamento de Holyrood en Edimburgo solicitó nuevamente al Parlamento británico una nueva autorización en los mismos términos que se produjo tras el Acuerdo de Edimburgo de octubre de 2012 para celebrar un segundo referéndum sobre la independencia. Parece, por lo que se ha leído estos últimos días, no parece que la negativa del gobierno británico, que inicialmente pareció muy rotunda, sea una negativa absoluta. La negativa se ha concretado, al menos de momento, en que el Parlamento británico no autorizará un segundo referéndum hasta que estén cerradas las negociaciones con la Unión Europea sobre el Brexit. Pero los nacionalistas escoceses están intentando aprovechar el margen entre el cierre de las negociaciones y la efectividad de la salida del Reino Unido para tratar de volver a dar peso a una pretensión que en su día cayó por sí misma, que es que si Escocia se independiza formando parte todavía de un Reino Unido integrado en la Unión Europea, no necesitaría postularse como un Estado tercero para entrar en la Unión Europea, sino que podría permanecer directamente. En su día esta hipótesis no fructificó. Y en estos momentos yo creo que si hubiese un acuerdo favorable, satisfactorio para ambas partes, no me imagino a la Unión Europea aceptando esa hipótesis, pero quién sabe si acaban el Reino Unido y la Unión Europea tirándose los trastos a la cabeza, si puede haber alguna tentación de utilizar esto como venganza contra el Reino Unido. Pero en estos momentos, aunque nuestra atención se focaliza sobre todo en Escocia, muchos observadores, y quizás Catherine Banna, que conoce mejor que yo Irlanda del Norte, nos puede aleccionar, dicen que probablemente en estos momentos el mayor riesgo está en Irlanda del Norte. Para quien conozca la historia política del Reino Unido y lo que ha significado, cómo ha marcado la historia política del Reino Unido la cuestión irlandesa en los últimos 2 siglos, resulta realmente un poco duro de aceptar que finalmente, con el acuerdo del Viernes Santo, pueda reunificarse
Irlanda del Norte con la República de Irlanda y por tanto el Reino Unido perder Irlanda del Norte, impulsado en mayor o menor medida por el resultado del Brexit. El gobierno británico, bueno, esto lo voy a pasar muy rápido, el gobierno británico pone todas sus esperanzas en la fortaleza económica indiscutible del Reino Unido y, por tanto, en la capacidad que va a tener de abrirse al mundo. Algunos periodistas malévolos pusieron en evidencia en la reunión del G20, la primera a la que asistió Theresa May, el lugar que ocupó Theresa May y decían, bueno, no parece que el Reino Unido en estos momentos ocupe un lugar central como para ser el gran motor del libre comercio en el mundo y ser, bueno, hubo aquí más. Una cuestión que sí, en este sentido, sí me parece interesante es su apertura a la vieja Commonwealth, cómo el ministro australiano de Transportes ante el Parlamento Europeo dijo una frase muy simpática, que esa histórica relación con los estados, con los miembros de la Commonwealth a la que se aferraba el gobierno británico como una de sus grandes opciones de futuro, era ya una relación del pasado, era una relación ya un poco. Por tanto, ¿con qué nos encontramos? Como decía, nos encontramos con un lío político, una incertidumbre política absoluta que tiene aspectos también constitucionales. También en el ámbito constitucional nos encontramos con un gran lío constitucional. Bueno, sobre el artículo 50 no voy a hablar porque va a hablar Catherine Barnard y creo que es mejor que hable ella. Pero se han planteado dos tipos de problemas en el ámbito constitucional. El primero, ¿quién tenía poder para notificar a la Unión Europea la voluntad del Reino Unido de dejar de pertenecer a la Unión? Hubo un gran conflicto político constitucional sobre esta cuestión porque el gobierno pretendía ampararse en los poderes, en la prerrogativa real que se vincula a Enrique VIII para poderlo hacer sin intervención del Parlamento. La cuestión, como es generalmente conocido aquí, llegó primero al Tribunal Superior de Inglaterra y Gales en la sentencia en el caso Miller y Dos Santos contra el secretario de Estado para abandonar la Unión Europea, con una sentencia favorable a la necesidad de intervención del Parlamento en noviembre de 2016. El recurso del Gobierno, la apelación del Gobierno ante el Tribunal Supremo del Reino Unido se decantó a grandes rasgos en los mismos términos en una sentencia de enero de 2017. Un ejemplo de la rapidez con que funciona el sistema judicial británico en estas cuestiones. Y, por tanto, el Parlamento ha aprobado la ley de notificación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero detrás de esto ha habido un debate que yo creo que no está cerrado. El Parlamento británico, no ya solo en el momento de la notificación de la salida, sino también en el momento de aceptación del acuerdo, va a poder dar un voto significativo sobre la aceptación o no. El Gobierno está pretendiendo que no ocurra así, pero las dos sentencias que he señalado parece que en el futuro hará muy difícil que el Parlamento no tenga un voto decisivo y en estos momentos nos encontramos en una gran incertidumbre. Los ingleses cultos debieran recordar de qué forma Lawrence Stern en Tristan Shandy ya decía que la incertidumbre es uno de los peores males a los que se puede enfrentar alguien y los más tormentosos. Y además esta negociación pone de manifiesto algo que ya dijo el Tribunal Supremo de Canadá en el reference, en la opinión, en el dictamen sobre la independencia de Quebec, sobre la secesión de Quebec, que las negociaciones tampoco en el ámbito de la Unión Europea son simplemente sobre la logística de la separación, sino que abarcan elementos mucho más complejos, importantes, y ahí es donde el Tribunal Supremo de Canadá incluso recurrió a esa frase tan británica de el diablo se esconde en los detalles. Por tanto, conclusión, los resultados del referéndum del Brexit
atan de pies y manos al pueblo británico hasta el punto de que, aunque se viese que los efectos económicos para el Reino Unido son terriblemente negativos, aunque se percibiese un altísimo riesgo, en caso de que ocurra, de disgregación del Reino Unido, el resultado del referéndum, como aquella langosta atrapada en su trampa a la que se refería Paguissot, está indisolublemente ya condicionado por aquel referéndum. Yo creo que hay tres opciones que se barajan. Una es si la cuestión podría ser resuelta por una directa decisión decisiva del Parlamento británico, el Mindful Vote del que se habla. Parece que podría ser una posibilidad, pero el momento actual político británico no parece, como les voy a decir ahora, se está hablando cada vez más del estado de un solo partido. Ante la inexistencia de la oposición en torno al laborismo, el Partido Conservador se está configurando como el único partido del Reino Unido, y por lo que les he dicho de los liberaldemócratas. La posibilidad del segundo referéndum es defendida por los liberaldemócratas y ha sido defendida por importantes personalidades como John Major y Tony Blair, pero en general, muy mayoritariamente, se descarta esa opción. Y por el contrario, quedaría únicamente la hipótesis de tener que adelantar las elecciones y unas nuevas elecciones generales. Pero en estos momentos el panorama político es muy complejo en el Reino Unido. Como les he dicho, se empieza a hablar del estado de partido único, es decir, no hay alternativa hoy por hoy al Partido Conservador. Los laboristas no son una alternativa. No se sabe si, no se sabe si los liberaldemócratas, como ocurrió en las parciales de Richmond Park, el Brexit podría resucitarlos, pero parece hoy en día que es muy complejo. En resumen, como ven, los académicos necesitamos bastante tiempo para explicar a medias las cosas. Por el contrario, yo creo que como resumen, una explicación en 2 minutos, hay gente que es capaz de explicar en 2 minutos, si es que no sale. En 2 minutos tienen la explicación del Brexit. Did you see the agenda for the meeting? Yeah, what's all this stuff about Brexit and ook? Brexit y ook. ¿Ook? ¿Qué quieres decir? ¿El Reino Unido? Sí, ¿eso qué es? El Reino Unido. Escocia, Inglaterra, Gales, Escocia y juntos son el Reino Unido. Pero dicho de otra manera, sí, en Team GB, en las Olimpiadas. ¿Y qué es Britain? Bretaña es el Reino Unido. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué no se dice Groenlandia, por ejemplo? ¿Y qué es el Team GB? Irlanda del Norte, los campeonatos europeos. ¿Qué hacen? El fútbol. Juegan individualmente. Inglaterra, Gales. ¿El rugby qué pasa? ¿Inglaterra, Escocia, Norte Irlanda y Gales? No. Irlanda, los dos Irlandas juegan juntos en rugby. Bueno, volvemos atrás. El Reino Unido es en Europa. Bueno, o sea que son parte, pero ya no son parte del Reino Unido. Sí que lo son de momento. Brexit. ¿Qué es Brexit? Pues es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo va a pasar? Pues de acuerdo con la Unión Europea, lo antes posible. ¿Y qué pasa con los demás? Escocia también va a dejar ¿Y qué pasa con Inglaterra? Se va a juntar con el Commonwealth. ¿Y qué es el Commonwealth? Los territorios anteriores de Gran Bretaña. El Reino Unido sale de Europa. ¿Y dónde van a ir? ¿Asia? Perdón, ha ido muy deprisa. Un poco difícil.